La profundidad de campo se define como el espacio por delante y por detrás del plano que enfoco, en el que también las cosas salen nítidas. Si tengo una profundidad de campo pequeña, significa que ese espacio es reducido, y si tengo una profundidad de campo grande, significa que ese espacio es mayor. Entonces, el diafragma influye en tanto en cuanto, si uso un diafragma abierto, reduzco la profundidad de campo, y si uso un diafragma cerrado, amplío la profundidad de campo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacerte un retrato, yo puedo elegir desenfocar el fondo o enfocar en fondo. Si uso un diafragma cerrado, seguramente conseguiré que tanto tú y el fondo aparezcáis nítidos, y si uso un diafragma abierto, desenfocar el fondo. Por profundidad de campo se entiende el área o la distancia dentro de la cual los motivos permanecen enfocados. Esta fotografía está tomada con poca profundidad de campo. Como podemos comprobar, tenemos solo una pequeña zona enfocada. Por el fondo aparece desenfocado. La profundidad de campo depende de varios factores. Uno de ellos es el diafragma. Cuanto más abierto esté el diafragma, menos profundidad de campo. Cuanto más cerrado esté el diafragma, obtendremos una mayor profundidad de campo. En este otro ejemplo podéis ver la misma fotografía tomada con 3 diafragmas diferentes. El enfoque no se ha cambiado. En las 3 imágenes estamos enfocando al rey en el tablero de ajedrez. En la primera fotografía hemos usado un diafragma abierto, en la segunda un diafragma intermedio y en la tercera un diafragma cerrado. Fijaros en cómo ha ido aumentando la profundidad de campo al ir cerrando el diafragma. Daos cuenta también de cómo he tenido que cambiar la velocidad de obturación en cada caso para obtener la medición correcta por parte del fotómetro. En el primer caso, al usar un diafragma abierto, he tenido que utilizar una velocidad de obturación alta. Y al ir cerrando el diafragma, he tenido que usar velocidades de obturación más lentas. Las 3 fotografías están bien expuestas, han recibido la cantidad de luz correcta. Pero vemos que hay diferencias a la hora de elegir qué combinación de diafragma y velocidad usar en cuanto a la profundidad de campo. En este otro ejemplo, podéis ver un retrato hecho con un diafragma abierto y con un diafragma cerrado, y podéis comprobar que el fondo se registra de forma diferente.